Estuvo muy tonto. Guardianes de la Bahía. Hoy en Guardianes de la Bahía. Bienvenidos a esto que es Guardianes de la Bahía, el programa donde hablamos de cine y series. Los guardianes de esta semana somos... Hola, soy Ale. Hola. Y yo soy el Salón Rojo. Sí, está bien así. Hoy vamos a hablar de una de las batallas más épicas que se hayan vivido en la historia de la industria de los videojuegos. Aquel famoso momento donde Sonic mató a Mario. A mediados de la década de los 80, Nintendo dominaba el 95% del mercado de videojuegos. Parecían invencibles, pero desde su natal Japón surgiría el rival que los pondría en la lona. Console Wars, un divertido documental que narra la increíble historia de cómo Sonic derrotó a Mario. Console Wars, Guerra de las Consolas, para mí más que un documental de videojuegos, es un documental sobre justamente guerras corporativas. A mí me encanta ese tema, o sea, me encanta el tema Coca contra Pepsi, Windows contra Apple, claro. Nike contra Adidas. De competencias, ¿no? Sí, la nostalgia obviamente juega un papel muy, muy importante en este documental. Y pues a mí me recordó pues mi primer Nintendo. Me di cuenta que soy un niño muy consentido, creo. Porque hice recuento de las consolas que tuve. Tuve el Nintendo de 8 bits. No tuve todas. Pero tampoco es que las quisiera, ¿sabes? O sea, el Nintendo de 8 bits todos lo quisimos, ¿no? Creo. O sea, ahorita me vas a contar tú qué consolas. Bueno, yo te cuento. Sí. Luego, el Super Nintendo sí lo tuve. Y recuerdo que ese sí fue... O sea, el Nintendo era más como... Lo debo de tener porque todos mis amigos lo tienen, ¿sabes? Uh-huh. Y sí me gustaba y todo, pero normal. Pero con el Super Nintendo, no mames. Y cuando salió Street Fighter en Super Nintendo, no mames. O sea, sí fue la locura. Luego vendría el Nintendo 64, no me gustaba. No lo compré, no hice el intento. El Cube, ese sí me lo compré. Uh-huh. Y luego ya ahí frené Nintendo y me pasé a Xbox. Pero nunca pasé por Sega, nunca he pasado por PlayStation. Eso es raro, pero... ¡Qué ñoño no sé, eres! O sea, sí, un poco. Estás cañón. Yo... Mira, el primer Nintendo que recuerdo en mi vida, y así entre sueños, porque yo estaba muy chiquita, es el Family. Y el primero fue el 64. Ese es el que tengo así, esa es mi infancia. 64 fue mi infancia así pura. Después vino el Wii. Y de ahí me pasé a PlayStation totalmente. O sea, porque mis amigos tenían PlayStation. Y yo siempre quería un PlayStation. Pero, ¿sabes? O sea, justo en el documental se narra, y creo que lo expresan muy bien, Nintendo es para niños. Sega o PlayStation, en lo que se terminó convirtiendo después, es para adolescentes, para adultos, para la gente cool, ¿no? Y sí lo sentí muy... como muy arraigado en verdad, porque yo me acuerdo, o sea, yo niña teta ahí teniendo mi Nintendo y jugar a Mario, y ay, los colorcitos y salva a la princesa, ¿no? Y justo era lo que quería tocar, como esta onda de que en el documental podemos entender el comportamiento de Nintendo y su política que se refiere a los videojuegos, ¿no? De esta onda de no mostremos sangre y seamos como... Es como lo que hace Disney, ¿no? Como deseamos siempre familiares y bonitos y con colorcitos, justo, ¿no? Son como entonces, Disney, exacto. Ajá. Entonces, yo me acuerdo que iba a casa de mi amigo y él tenía el PlayStation y yo decía, o sea, sí es súper rudo, y lo jugaban más los niños, ¿no? Entonces como que de niña no te atrae tanto eso, pero ya conforme fui creciendo me acuerdo que con mi primer salario de mi primer trabajo, lo primero que hice fue comprarme el PlayStation 3. En eso me gasté mi dinero. Me compré el PlayStation, un montón de juegos, y de ahí me enamoré de Play y no me he despegado de eso. Mis papás eran de los típicos que estaban en contra de los videojuegos, de no, esas máquinas del demonio, no sé qué, porque aparte me acuerdo que con el 64 me quedaba hasta las 3 de la mañana, de niña, 3 de la mañana me levantaba a escondidas a seguir jugando. Entonces para mí, pero si te gustaba el 64, puta, muy cabrón. ¿Qué jugabas en 64? ¿El Mario? Estaba el Mario Kart, ¿te acuerdas? Ahí salió el primer Mario Party, que me encantaba el Mario Party, y había uno de peleas de monstruos que no me acuerdo cómo se llamaba. A ti no te llegó la fiebre de Street Fighter, ¿verdad? Sí.
Me acuerdo que eso era como más, o sea, como Dark Side, que era de lo que jugábamos en la casa de justo de nuestro otro amigo. Y sí se me hacía súper, súper, súper cool. O sea, porque, digo, voy a decir algo muy teto, pero en esa época, por ejemplo, estaba Ranma y medio, estaban todas estas caricaturas Japón, Dragon Ball. Entonces Street Fighter era mucho esa onda y me gustaba mucho. Y había niñas, sobre todo había peleadoras niñas. Con Mortal Kombat no, tanto. Era eso, como que podías, estaba ahí Chun-Li, estaba esta otra de los abanicos, que estaba, bueno, todas estaban súper bubonas, pero era esta onda de, puedes escoger una niña peleadora, y está padre. Lo que está muy padre del documental es justamente cómo empieza Nintendo y cómo te dan esta introducción de la bomba que es, ¿no? Y estas tomas de los niños en Navidad, que justo eso fue lo que más me pegó en la nostalgia. Esa toma de Navidad, niño. Yo también, así de, ¿qué te haces? ¡No mames! ¡Nintendo! Pero aparte está impresionante cómo los niños, o sea, gritan el nombre de la marca así de Nintendo, no sé qué, o cuando es el Sega, ¿es Sega qué? Sega, ¿no? O sea, como también esa onda de los primeros comerciales que se hacen de pues de las consolas de videojuegos, tú como niño que te aprendes todo. Yo me acuerdo que de niña veía un juguete en la tele y me aprendía el comercial completo. Entonces, cuando lo pedía como decía el comercial. O sea, está muy cañón esa influencia que tenía. A mí por eso me gustaba ver Chabelo. No, o sea, me gustaba verlo en Navidad sobre todo. No lo veía por los concursos y por toda esa mamada, sino que ya rumbo a Navidad todo se trataba de hacer anuncios de juguetes, todo. Y entonces ya ahí yo veía lo que quería pedir. O sea, y ya sabes que mostraba el juguete. O sea, lo que hoy sería un unboxing, Chabelo lo hacía en ese entonces, ¿no? Que mostraba el juguete, la fregada. Y eso a mí me encantaba, porque en serio, era el catálogo de ventas perfecto. Este es el fabuloso robot 2XL, que es un auténtico campeón. Con Mario tenían al mundo en las manos, ¿no? Y de repente entra esta nueva pues empresa que tiene pues unos ideales diferentes, obviamente una tecnología diferente, y a pesar de que son superiores a lo mejor tecnológicamente hablando, es cómo chingados le damos la vuelta a Mario, o cómo vencemos a este monstruo que es Mario, ¿no? Entonces nos platican de la creación de Sonic, por ejemplo, ¿no? De cómo se escogió, del nombrecito, de dónde salió, qué especie era, o sea, como de estas cosas como muy clavadas que son súper interesantes, pero que al final terminan convenciendo a los niños, ¿no? Y cómo convences a los niños para que, no sé, un personaje nuevo pueda superar a uno tan amado, ¿no? Pues con más colores, más movimientos, mejores, no sé, rapidez y demás. O sea, todas esas cosas que se van narrando en el documental me parecieron súper interesantes, porque justo lo que dices, como esta onda de corporaciones, es decir, a ver, ¿cómo te voy dando en la torre para que yo pues te pueda superar, ¿no? Inclusive desde el punto en donde vas a vender, ¿no? En esta onda de voy a vender en Walmart igual que Nintendo, voy a poner así mi letrerote enfrente de ti, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, la verdad es, mercadológicamente hablando, son súper, súper interesantes. 5% or more of the market, we were the video game industry, but then it changed. La historia de esta guerra es un poco la historia de Tom Kalinske, que es este ejecutivo que venía de Mattel, que había revolucionado el tema de Barbie. Él es el que se dio cuenta, porque según él lo narra en el documental, llegó la dueña de Mattel y le dijo, ya, adiós Barbie, ya no nos está vendiendo. Y él le dijo, espérate, o sea, Barbie es una cosa que nunca va a morir, que nos va, o sea, nosotros nos vamos a morir antes que Barbie. Morir primero, sí. Sí. Creo que luego estuvo en otra empresa, no me acuerdo. Pero, antes vendía vitaminas, ya me acordé. La de los picapiedras. Sí, yo recuerdo que sí vi esas cosas. Yo también. Según yo, luego se llegaron a vender durante mucho tiempo y estuvieron aquí en México. No sé qué, eran vitamina C, ¿no? Aparte. Creo que sí, pero luego había otras que eran dulces, que eran los piedrulces, se llamaban, creo, algo así. Pero yo recuerdo las vitaminas también. Después se va a Mattel, revoluciona Mattel y luego narra cómo literal en unas vacaciones con su familia, él estaba en la playa y llegaron los chinos, bueno, los japoneses, para decirle que le echaran la mano, sacarlo, sí, el documental parece que lo llevan en calzones a la empresa, que Sega era una oficinita ahí en no sé dónde, no sé si era Los Ángeles o Nueva York. Era en Los Ángeles. Y bueno, lo convencen de, bueno, seguramente le ofrecieron un muy buen salario,
deja todo para ir a Sega. Dude, justo todo el documental me estuve pensando así de, güey, ¿cuánto ganarán estos? ¿Cuánto ganarán estos cabrones? Sí. Cañón. Y Porque aparte un por contrato un... así, o sea, un contrato así, a fuerzas tienes que meter una cláusula de porcentaje de ventas o algo, ¿no? O sea, no mames. Seguramente, pero aparte, no sé, lo ves como el trabajo soñado de muchos. We continue to fight. There was a lot at stake. It was unbelievable. Y él llega y llega con un plan, que es un plan súper agresivo, que los japoneses, y ahí también narra la junta en la que lo plantea. O sea, el primer punto era, hay que bajar el precio de la consola, y eso a los japoneses los puso mal. El segundo punto era ir contra Mario, pero ir así frontal, burlarse de Nintendo en la publicidad, y la necesidad de crear un personaje, y de ahí sale Sonic. The Sega Genesis has blast processing. Super Nintendo doesn't. El siguiente punto era, no nos interesan los niños, nos vamos a ir con los adolescentes, y nos vamos a convertir justo no en el juguetito familiar que va a dejar tranquilos a todos, sino vamos a hacer esta cosa cool, moderna, tenemos la tecnología, somos de 16 bits, no como de 8 bits de Nintendo, y sobre todo creo que esos dos últimos puntos, el crear a Sonic, bueno, o burlarse de Nintendo y volverse los cools, fue lo que fue la fórmula ganadora. No, obviamente hay muchas cosas que no se platican. Por ejemplo, ellos también trabajaron mucho en que hubiera juegos de deportes. Y sí, o sea, los mejores juegos de deportes en la época estaban en Sega. O sea, Nintendo estaba completamente borrado del mapa en ese sector. Claro. It's sports action. You can't do this on Nintendo. Genesis. Al final Sega lo que empezó a vender no fue un juguete, o sea, le cambiaron toda la estrategia. Nintendo era al final del día un juguete para niños, para que, no sé, o sea, incluso lo ves con las botargas. Me acuerdo de la escena de las botargas en donde los niños, o sea, no me acuerdo, esta chica que es como directora de Sega y demás, te dice, es que los niños quieren abrazar a Sonic, pero los adolescentes es como hi-fi y chócalas y cool, o sea, te empiezan a vender un estatus, ¿no? Mental está basado en un libro que se llama Sega, Nintendo and the Battle that Defined a Generation. Y el autor, que es Blake J. Harris, es igual es uno de los directores del documental, lo cual se me hizo súper interesante. Sí, y creo que Seth Rogen está en la parte de producción. De producción, ¿no? Él es el que le metió lana para que sucediera. La verdad a mí me gustó mucho, sobre todo también porque sí se clavan mucho en la parte culera de Nintendo. O sea, este pedo de que les exigían a los desarrolladores que no podían, o sea, si querían que un juego saliera en Nintendo, no podían ellos desarrollar para otras consolas. Amagaban a Walmart a que solamente, si quieres vender Nintendo, solamente puedes vender Nintendo, no puedes venderle a otra marca. Y como Sega poco a poco pues va rompiendo todas esas prácticas. La verdad es que sí eran unos culeros, o sea, sabían que tenían la sartén por el mango. Sí. Como tú lo dices, sí, o sea, es como ahorita pasa lo mismo con Coca y Pepsi. O sea, en establecimientos donde se vende Coca-Cola tienen prohibidísimo tener un Pepsi y viceversa. O sea, creo que sí es como una estrategia de corporaciones que se ha llegado, o sea, se sigue llevando a cabo, ¿no? Y también esta onda como volviendo un poquito a las estrategias de comportamiento en cuanto a contenido de las consolas, como, o sea, esta onda de vámonos a juicio para acusar a Sega porque ellos sí están exhibiendo sangre, ¿no? Y bueno, pero... ¿cómo se metió el gobierno con eso? Y que eso exacto. También es así como de, no mames. O sea, el gobierno de repente se dio cuenta que estaban arrancándole la cabeza a la gente en los videojuegos con Mortal Kombat, y ahí Nintendo dijo, yo por eso no puse sangre. Pero creo que sí lo mencionan ahí. A la siguiente iteración ya dejaron que hubiera sangre porque evidentemente estaban perdiendo un chorro de... No, también es como, a ver, yo Sega así de, me estás acusando de que yo vendo sangre, güey, tú estás sacando pistolas para disparar, ¿sabes? O sea, estás casi entrenando a los niños, ¿no? O sea, a mí me gustó muchísimo porque se resume justamente en esta onda corporativa, en toques de nostalgia, pero sí es como una onda muy mañosa en la que neta sí te clavas, porque literal estás viendo ahí un catfight, literal, digo, no solamente de ventas, sino también de creatividad, que dices, güey, o sea, a ver, ¿a quién se le ocurre esto primero, no? Y creo que al final todos conocemos
pues cómo se ha desarrollado todo, cuál es el final de la historia. Habrá quienes tengan sus favoritos, habrá quienes prefieran el Nintendo, o quienes prefieran el Play, pero creo que al final, no sé, o sea, no le podemos quitar eso a Nintendo, pues que nos dio a Mario, ¿no? Y que nos dio esa nostalgia y que fue el que comenzó todo. Yo una cosa que sí le reconozco a Nintendo es que al final, a pesar de todo, o sea, a pesar de que lo pusieron de rodillas, se mantuvo fiel a su visión del asunto. O sea, hay un momento en el que comparan el juego de Sonic con Mario de Super Nintendo, si quieren, pero incluso el de Super Nintendo, que también ya eran 16 bits, pues sí, en comparación con Sonic, es una cosa lenta, ñoña, cursi. Los colores, o sea, no hay forma de competir con Sonic. Sonic era rapidez, velocidad, lo de los aros, los te desafíos. pierdes porque los desafíos, todo el rollo, y luego en el segundo que sale Tails, o sea, todavía fueron incrementando la cantidad de personajes y demás. Pero aún así, Nintendo se mantuvo firme en el sentido de, lo nuestro es Mario, este es el tipo de juego que nosotros hacemos. Y digo, yo entiendo que desde una visión adolescente pues te vas a lo que más llama, lo cool, etcétera. Pero la verdad es que Sonic es un buen juego, pero Mario creo que sigue siendo una cosa casi artesanal, ¿no? O sea, sí, donde sí se ve proyectado un chingo de pasión por lo que hacen, un chingo de amor, incluso me atrevería yo a decir, de obra de arte literal artesanal, de cuidado al detalle, etcétera. Por lo menos hasta el Super Nintendo. Ya después, la verdad, los Marios no me encantaron hasta que vino el de Cube y luego el de Switch. Pero el de Switch es increíble, sí. Pero en esta época, o sea, en esa época, el Mario 3 y el de Super Nintendo, literal eran obras de arte. Y yo creo que eso sí, Sega nunca se lo pudo quitar. Al final de la historia, para quien no lo sepa, bueno, todos lo saben, Sega ya no existe. O si existe, sí, nada más es una marca que de repente hace juegos de Sonic. Y esta historia es un poco como el clásico de nadie sabe para quién trabaja, porque llegó un tercero, que ya saben quién es, y él le arrebató toda la estrategia, ¿no? O sea, ahora nosotros vamos a ser los cool, ahora nosotros tenemos la mejor tecnología, nosotros tenemos CD y ustedes siguen con los cartuchos, lo cual era una estupidez, el cartucho siempre es más rápido que un CD, pero bueno. Yo tengo mi teoría de por qué PlayStation era muy popular en este país. ¿Por qué? ¿Quieres que te diga por qué? Porque era muy fácil piratearlo. Piratear un CD, pues evidentemente era súper. Me acuerdo que vendían los CDs. ¿Sabes que tú lo tienes más presente que yo? Yo sinceramente no... Porque soy un anciano. No, mis papás nunca me compraron tantas consolas, ¿sabes? Como que eran... O sea, era muy limitado, lo teníamos y era como... Ok, el sábado puedes jugar un rato, 2 horas. Y era como, no, y llorar, y eran pleitos y llorar, y no, porque esos juguetes son del diablo, no. ¿Ya sabes? Entonces era como cuando te ibas con los amigos que ya jugabas a escondidas el Play, justamente ya veías ahí cosas como ya de peleas, de matanzas, que era diferente. O sea, sí es una nostalgia diferente. O sea, sí me acuerdo mucho de los comerciales, sí me acuerdo, o sobre todo aquí en México, o sea, porque aparte era un estatus, o sea, no cualquier niño tenía una consola, era muy caro tenerlo. Me acuerdo del 64, sobre todo, digo, insisto con el 64 porque es el que me recuerdo. Salió un nuevo juego y era puta, o sea, no me acuerdo cuánto costaba, que aparte te tenías que ir a tiendas, creo que mis papás iban hasta Perisur o no sé dónde, que hasta allá solamente los vendían y en lugares muy específicos, súper caros y no había tantos, o sea, como que sí era una onda, pues al menos en México sí era pues una onda un poco más limitada, ¿no? Porque yo tenía un amigo que vivía en Cuapa y él sí tenía todas las consolas. O sea, yo nunca tuve PlayStation, pero él sí tenía todas las consolas. Entonces íbamos a Pericuapa. Yo antes era niño de Meave. O sea, me iba a la Plaza Meave, que era, o sea, estamos hablando de, no me acuerdo qué año, pero estamos hablando que era Meave cuando todavía afuera estaban las prostitutas. O sea, había prostitutas afuera de Meave, lo que es la plaza de la computación. Pero estamos hablando que a las 12 del día, ¿sabes? Y yo de niño, bueno, niño adolescente realmente, sí, o sea, cuando veía eso, dice, ¿qué hacen esas mujeres ahí? O sea, ¿por qué están siempre ahí paradas y con faldas cortas? Y ya después fue así de,
Pero bueno, yo iba a comprar ahí los cartuchos de Super Nintendo. Porque estamos hablando además de una época donde el Tratado de Libre Comercio, según yo, estaba a punto de suceder. O sea, conseguir cartuchos y todo eso era muy complicado y muy caro. Pues Sí. gracias, Salinas. Sí, nos van a banear. Y después fue en Pericuapa. Y ahí en Pericuapa, este amigo, que se llama Andrés Pi, y le mando un saludo, él me enseñó cómo tenía un dealer que lo que hacían era que con calor, o sea, venía el disco, ¿no? De PlayStation, que era como un disco de música en ese entonces. O sea, no era la caja grande, y eso era como disco de música. Entonces, con calor abrían el celofán, lo sacaban así despacio, y traía un sello de garantía arriba. Pero tú abrías el case del disco por abajo y no se rompía. Entonces abrías así como sándwich, sacabas el disco, lo metías a la computadora, lo clonabas, lo cerrabas otra vez con calor, nadie supo nada. No manches. Listo. Esa era la forma como lo pirateaban. Y sí, o sea, Claro. todos tenían PlayStation porque nadie tenía juegos originales. O sea, era una locura. Sí, no, y la demanda, imagínate cubrir la demanda de que apenas estás, o sea, como venía ahí, ¿no? Apenas estás con tu juguetito y de repente, puta, te aventan otro y es como, yo ahora quiero ese, ¿no? Y creo que también, de hecho, lo reflejan en el documental cuando Nintendo saca su siguiente consola. Como pasa con el celular, ahora apenas te compraste Es que el ya iPhone. estamos acostumbrados, exacto. manches. No, o sea, yo me acuerdo que sí han de haber pasado 2 años. Pero recordemos, o sea, cuando llegó aquí en Nintendo, pues ya llevaba un rato en Estados Unidos y un ratote en Japón. Y el Super Nintendo, la verdad es que no me acuerdo cuánto tiempo habrá pasado. Yo digo que debe haber sido 2 años. Pero sí, o sea, en el documental sacan a los papás diciendo, no mamen, le acabo de comprar el Nintendo y ahora ya quieren. ¿No? Y Haciendo ya aparte hablaban. filas por conseguirlo, ¿no? O sea, Claro. qué horrible ser papá en esa época. Qué horrible ser papá siempre, pero bueno. Es una locura porque ahorita tengo también Switch, pero lo estoy jugando porque trae los juegos de Nintendo y de Super Nintendo. Y entonces justo ayer me empecé a jugar otra vez Super Mario y pues qué cosa tan chingón. Dejemos hasta ahí este viaje por la nostalgia de los videojuegos. Chéquenlo, la verdad es que me parece que está padre. Si son ustedes fans de la historia de los videojuegos o si son fans de las batallas corporativas y de cómo se hacen estas guerras comerciales, que a mí me parece que es un tema fascinante, chéquenlo, se llama Console Wars. Y pues nosotros nos vamos. ¿Cuál fue tu videojuego favorito con el que más te clavaste? O sea, el primero definitivamente sí fue Street Fighter. Y después sí, por siempre fue Mario Party. O sea, yo era loco de la maquinita de Street Fighter. Y cuando salió el cartucho para Super Nintendo, no mames. O sea, no me acuerdo cuánto costó. No se podía conseguir de manera, digamos, legal. O sea, tenías que ir a Meave. Y recuerdo perfectamente bien ese viaje a Plaza Meave para comprar el cartucho junto con un amigo, me acuerdo, regresar a la casa, era casi mi vecino. Y jugamos toda la tarde y era lo mejor. O sea, tener Street Fighter en la casa era lo mejor. Mi prepa fue horrible y recuerdo que lo único decente de la prepa fue justo eso. O sea, toda la clavadez con los videojuegos, con ir a la farmacia. Bueno, no, era una vinatería. Era una vinatería que estaba cerca de la prepa, donde tenían la consola de donde tenían las la máquina maquinitas. de Street Fighter. Es que las maquinitas casi no. Yo no, pues no. Creo que Nunca alguna le vez. entraste, no. Alguna vez, es que ya no había. Alguna vez sí me tocó perdón. Sí me tocó ver alguna en una tienda. Creo que en Cuerna con mi abuelita. Sí llegué a ver ahí y llegué a jugar justamente Street Fighter. Un saludo a mi madre por todas las veces que me mandó por tortillas y me lo gasté en el Street Fighter. Adiós. Saludos, señora. Bueno, pues ya vámonos. Sí, saludos, señor. Bueno, pues ya vámonos. Esto fue Guardianes de la Bahía y nosotros fuimos. Ale, estoy como @alekazagi. Es Yo soy el cool Salón como Rojo. Sega. Ay, sí, como Sega. Como Sega. Sega. Yo soy el Salón Rojo y pues sigan jugando lo que sea que jueguen. Es que sí lo vi en Nueva York.
Oh. Y luego